Quiero comenzar este mensaje porque son preguntas que yo me hago a mí mismo para darme respuestas. Y hoy quiero comenzar con estas preguntas, no que me respondan a mí, sino que se puedan responder ustedes mismos. Me gusta usar el cerebro, ¿no? Para pensar, para analizar, porque queremos que la vida cristiana tiene que llegar a esa plenitud, poder entenderla, poder conocerla, poder ver el propósito de Dios para la iglesia y poder ser bendecidos con eso y levantarnos en fe y poder entregarnos aún más al Señor. Entonces la pregunta que yo por lo menos me hago, no sé si a diario, pero a veces me la hago, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué yo sigo al Cristo? ¿Por qué yo no sigo otra fe? ¿Por qué soy cristiano? ¿Cuál es el motivo de ser un cristiano? ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué oro? ¿Por qué oro? ¿Por qué hago una oración en la mañana o una oración? ¿Por qué alabo? ¿Por qué hoy cantamos, adoramos a Dios? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Qué me motiva a leer la Biblia? ¿Qué me motiva a reunirme, congregarme? ¿Qué me motiva a ser pastor? Ser un siervo de Dios, ser un ministro de Dios. ¿Qué me motiva a predicar? ¿Qué me motiva a hablar a alguien de Cristo? Yo puedo tener varias respuestas. Puede ser que soy cristiano, me congrego porque me siento solo, porque allí hay gente buena, entonces voy a la iglesia. Puede ser que oro porque es parte de ser cristiano, hacer un rezo, hacer una oración. Puede ser que yo sirva a Dios. Tal vez soy cristiano o voy a la iglesia porque no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Entonces no quiero ir al infierno. Entonces voy a la iglesia. Y estas respuestas mucha gente me lo ha dado, mucha gente. Y a veces uno mismo también se responde a eso. Voy a la iglesia porque tengo una necesidad, que Dios me sane o que Dios me prospere, que Dios cambie mi tristeza, pueda tener una alegría, pueda hacer amistades, poder tener buenas amistades. Voy a la iglesia porque quiero encontrar un esposo o una esposa y ocurren estas cosas. Entonces, la relación que nosotros tenemos que ver en lo que es la iglesia en el modelo de Dios, en lo que es Dios y la iglesia, es muy importante que nosotros hoy lo podamos comprender, porque nos va a llevar a una relación con Dios mucho más profunda y nos vamos a amar o unir más al Señor. Esto es como un matrimonio. Yo me haría la pregunta, ¿por qué me casé con esta persona? ¿Por qué estoy viviendo con esta persona? ¿Por qué tengo una relación con esta persona? ¿Es porque me probé? ¿Es porque estaba sola o estaba solo? ¿Es porque necesito a alguien a mi lado? ¿Es porque puedo sacar un provecho casándome con esta persona o viviendo con esta persona? Porque en Efesios 5 Pablo relaciona el matrimonio con Cristo y la iglesia, un misterio. Dice, por eso que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, hay una unidad, hay una relación. El matrimonio, ¿por qué está el matrimonio? Porque hay mucha gente que se casa por conveniencia, se casa por el dinero, se casa porque está sola, se casa solamente por la atracción sexual y está con esa persona, se casa porque quiere mantener un estatus
tal vez social de no ser soltero o soltera, muchas cosas, porque hay ciertas debilidades en uno y quiere que la otra persona sea la que le levante el ánimo. Entonces se casan. Pero ¿por qué existe el matrimonio y por qué existe la iglesia? Esa es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Qué relación tiene Dios en todo esto? ¿Qué pasa ahí? Entonces vamos a ir un poquito a estudiar, a ir leyendo algunos versículos para ir viendo juntos, poder descubrir el maravilloso propósito de la iglesia. El maravilloso propósito de la iglesia. Entonces vamos a ir al comienzo de todo. Nos vamos a Génesis, no lo vamos a leer. Voy a hacer Hay mucho por hablar. Yo decía, cuando empecé a preparar esto, digo, esto es para un seminario. Pero dije, no, vamos a hacer más cortito todo y reducir. Pero quiero que nos vayamos a Génesis cuando Dios crea al hombre y a la mujer, varón y mujer, varón y varona, dice la Biblia, que los creó a su imagen y a su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser vivo. Dios puso algo de él en el hombre. No así en los animales, no así en las plantas. En el hombre, Dios lo formó del barro y sopló y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero el pecado, cuando el hombre desobedece a Dios, fueron expulsados, fueron destituidos del huerto del Edén, de la gloria de Dios, de la imagen de Dios. Pero mientras ellos vivían de acuerdo a Dios, había que en el huerto, había una relación, porque dice que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, rompieron la relación. Y ahí encontramos el primer ejemplo, el primer paralelismo, diríamos así, del matrimonio, que cuando uno comete una infidelidad, trata de esconderse del otro, se siente avergonzado, que no lo pillen, que no se dé cuenta. Y Dios, caminando por el huerto, comienza a preguntar, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no estás aquí? ¿Qué pasó que no viniste a mi encuentro? Entonces ahí vemos el comienzo de una realidad que nos va a llevar a entender por qué la iglesia. No olvidemos esa secuencia. Dios caminando con Adán y Eva, hablando con ellos, como fue Enoc, ¿no? Que dice, y él caminó con Dios. El caminar era que había una relación, un matrimonio que camina juntos, es que hay una relación, que hay una unidad en ellos. Se rompió a causa del pecado, así como se rompe la relación a causa de una infidelidad de algunas de las partes. Entonces, aparece Israel. Conocemos toda la historia de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, van a Egipto, esclavos, Dios hace un milagro luego de que celebran la Pascua. Matan el cordero, comen los panes sin levadura, Dios hace la plaga ahí de la muerte de los primogénitos, sale Israel corriendo de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto y lo primero que Dios le da a Moisés cuando él sube al monte es una instrucción de construir un tabernáculo. Y Dios le dice ahí en el Éxodo capítulo 25, comienza las instrucciones de Dios.
de construir de acuerdo al diseño que vio en los cielos. Entonces comienza Moisés a llamar a la gente y Dios dice que derrama su espíritu sobre gente dándole sabiduría para hacer diseño, construcción, obras de arte, porque había que hacer el tabernáculo de acuerdo al diseño que Dios le mostró a Moisés. Entonces, las medidas, las formas, el diseño, la figura que tenía que ser precisa. Los materiales Dios le dio que tenía que ser de madera de acacia, bañado en oro, había bronce, los colores, ¿no? Rojo carmesí, de púrpura, de azul, de lino fino, las medidas de la carpa, era una carpa. Pero el capítulo 40 de Éxodo, cuando ya Moisés lo levanta, Dios le dice a Moisés que tome el aceite de la unción y unja el tabernáculo, cada lugar del tabernáculo y todos sus utensilios. Entonces ahí parte Moisés, comienza a ungir el lavacro, ungir la menorá, que es el candelabro, los panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición, la mesa del incienso, el altar donde se hacían los sacrificios, las cortinas, las tiendas, el arca del pacto, todo lo que estaba allí en el tabernáculo, Moisés comienza a ungirlo con aceite. Y cuando termina, dice que vino la gloria, el versículo 34 de Éxodo 40, dice que llena el lugar, el tabernáculo, con esa nube, la gloria de Jehová, la gloria del Señor llenó el tabernáculo de tal forma que Moisés ya no podía entrar. Y eso a mí me llama la atención. Y me hace una pregunta. ¿Dios está tan interesado en una carpa que llena la carpa de su gloria, que viene su presencia en una carpa? Justamente ayer comenzó la fiesta de los tabernáculos de Sukkot para los judíos y hacen sus cabañas durante 7 días y viven allí con ciertas ramas, muy preciosa, una fiesta muy, muy hermosa, muy significativa, muy simbólica. Pero si nos remontamos a cuando todo comienza, ¿por qué Dios derramó su gloria en un tabernáculo, en una tienda de tela? Y sabemos que ese tabernáculo lo siguió a todos, tenía que desarmarlo, la nube se movía, armarlo otra vez, hasta que llegan, poseen la tierra prometida, Josué pelea allí, y poseen, después vienen los jueces, y luego viene el rey, y el rey David, cuando llega David dice, yo viviendo en un palacio, y Dios morando en una tienda. Entonces, ¿qué hace David? Quiero construirle un templo, un palacio a Dios. ¿Y qué hace? Construye el templo. Pero Dios le dice, tú no lo vas a construir, sino tu hijo Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 1 y 2, habla de el momento en que Salomón hace la inauguración, la dedicación del templo a Dios. Y ocurre exactamente lo mismo. La gloria de Dios descendió sobre el templo. La gloria de Dios descendió sobre el templo. Dice que fuego descendió, consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Eso es como una introducción, ¿no? Entonces la pregunta es esa. ¿Dios se preocupa de un tabernáculo, de un templo? ¿Es tan importante para Él un templo, los rituales que se hacían en el templo, en el tabernáculo?
como para ungirlos, como para llenarlos de su gloria. Tan importante es para Dios. ¿Realmente a Dios le interesa esa estructura? ¿O algo Dios nos está queriendo enseñar con esos símbolos o con esa realidad? Porque para el pueblo de Israel es una realidad que hasta el día de hoy añoran construir su tercer templo. Añoran tener los sacrificios, de tal forma que ya tienen la ropa, toda la indumentaria para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, tienen todo el diseño de la menorá, los panes de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el lavacro, el altar para los sacrificios, tienen las telas, tienen todo para construir nuevamente un templo. Tienen la maqueta, tienen el diseño, solamente le falta el lugar preciso donde deben ellos construir. Tienen las vacas, que son para el sacrificio, tienen todo, añorando, esperando el momento para construir. Pero Dios realmente habita en un templo hecho por manos de hombre. ¿O Dios nos está queriendo mostrar algo importante que tenemos que ver en todo esto? Segunda de Crónicas, ahí vamos a leer capítulo 6, verso 18 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18 al 19. Aquí el mismo Salomón, antes de que la gloria de Dios llene el templo, dice, pero ¿es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, Señor Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo para oír el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Aquí Salomón usa un poquito la cabeza y dice, pero ¿realmente Dios quiere habitar entre nosotros? Si los cielos de los cielos no pueden contener su presencia, ¿cuánto más un templo de este tamaño? Y es lo que Dios a Moisés le habla cuando le dice, yo estaré con ustedes en todo este viaje en el desierto, porque yo quiero habitar con ustedes. Ahí tenemos un principio. Si bien Dios destituyó de su gloria, de su presencia, de su imagen a Adán y Eva, Dios, sin embargo, no dejó al hombre a su suerte. Entonces, cuando Él crea el pueblo, Él forma un pueblo, una nación, Él dice, habitaré en medio de ustedes. Y Él construye el tabernáculo. Y allí se hacían los oficios. Y todo aquel que quería pedir algo iba al tabernáculo. Y estaban los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y todos sus hijos, sus descendientes, eran los que oficiaban, los que Dios había escogido para oficiar allí en el tabernáculo. Todos los días que estaban allí. Y la gloria de Dios los seguía. Y la gloria de Dios los guiaba. Luego la tierra prometida, luego el rey, luego Salomón, el templo construye, pero Salomón se empieza a preguntar, ¿realmente Dios quiere habitar entre los hombres? ¿Será que esto es lo que Dios quiere si Él no puede ser contenido en los cielos y los cielos de los cielos? ¿Dónde? Y Isaías, el profeta Isaías, responde un poco a esa pregunta, porque Dios le dice al profeta, verso 1 y 2, Isaías 66, así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me van a edificar? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo?
Mi mano hizo todas las cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hechos capítulo 7, verso 46 y 48. Aquí está hablando Esteban antes de ser apedreado y dice, verso 46, hablando de David, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de mano, como dice el profeta, que es lo que leímos recién. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el lugar de mi habitación? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde yo voy a caber? Y lo otro, que es el segundo principio, que Dios no abandonó al hombre, pero sin embargo el hombre no podía entrar a su presencia. Porque ninguno podía entrar al templo cuando la gloria de Dios descendía en el tabernáculo o en el templo, de tal manera que nadie podía entrar. ¿Por qué no podían entrar? Porque si no morían. Porque estábamos destituidos. El pecado nos separó. Y Él es santo, 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 que significa apartado. Él está lejos del mal. Él está apartado del mal. Y nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza para habitar con Él, pero el pecado nos separó. La infidelidad, la desobediencia, la falta de pacto con Dios nos hizo alejar de Él y no podemos entrar por más que yo quiera y por más que Dios quiera. Había que cambiar algo. Entonces, leemos que el propósito de Dios, su voluntad real, no es habitar en una tienda, no es habitar en un templo hecho de manos humanas, no es ungir las paredes, no es ungir los utensilios de oro, no es llenar de su gloria las habitaciones de un templo o de un tabernáculo, una tienda. A Dios no le interesa las paredes, construirle un templo maravilloso para que Él habite, para que Él descienda. Eso es lo que Dios le está queriendo decir a la iglesia, porque Israel no lo entendió. Porque Dios le habló a través de los profetas, Dios le habló a David, inclusive en el capítulo 7 de segunda de Samuel, segunda de Samuel, donde hace un pacto con David, dice, yo no habito en templos hechos por manos humanas. Isaías lo dice, ¿qué casa me van a construir? ¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 18 al 22. Porque aquí aparece Jesús en escena. Jesús, el templo también estaba, los judíos, la sospecha de que él era el Mesías, que él venía a liberarlos, que él venía a pelear contra sus enemigos, que venía a levantar a Israel como la única nación, donde todas las naciones vendrían a Israel a ser enseñadas de la palabra. Entonces los judíos en mente con los sacrificios, con la unción, con todo el protocolo que tenía el templo, con la vestimenta del sacerdote, el sumo sacerdote, el Yom Kippur, el día de la expiación, las festividades, ¿no? de la Pascua, del Pesaj, todos los recordatorios, el sonar de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, todo eso existía en Israel, en el templo. Y hay tres fiestas fundamentales para los judíos
que tenían que ir al templo. La primera era la Pascua, Pesaj, donde se hacía el sacrificio, el recordatorio de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces tenían que todos llevar un cordero y se festejaba sin los panes sin levadura y por 7 días las hierbas amargas, y todos tenían que ir a Jerusalén. Luego la fiesta de las cosechas, Shavuot, de las semanas, que eran 50 días después, que era la fiesta de Pentecostés para nosotros más conocida, que todo también de todos los pueblos tenían que ir a Jerusalén, a ofrendar los frutos, a entregar al Señor la gratitud, las gavillas. Entonces venían de todos lados, por eso que cuando llegó el Pentecostés, todos estaban allí, que escuchaban a los primeros discípulos hablar en lenguas de acuerdo a sus idiomas, porque venían judíos que vivían en otros países. Y la otra fiesta era los tabernáculos. Todo tenía que llegar a Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a nosotros ahora como iglesia a través de todo esto? ¿Y qué es lo que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel? Juan capítulo 2, verso 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal, le dicen a Jesús, nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y le dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Miren la mente, cómo nos estructuramos a los rituales, a la tradición, a las costumbres o a la religión. Ellos no entendieron, porque después aquí el verso 22 dice: por tanto, no, perdón, el verso 21, mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Pero ellos no lo entendieron, ni siquiera los discípulos lo pudieron entender. ¿Cómo que en 3 días va a edificar el templo, verdad? 46 años se tardó Herodes en edificar este templo y él lo quiere levantar en 3 días. O sea, todo el centro religioso de fe judía era el templo. Por eso que usted va a Jerusalén y todos en el muro de los lamentos, porque es lo único muro exterior, ni siquiera es parte de lo que era el templo, un muro exterior es lo que quedó, pero para ellos el lugar más sagrado. Y ahí están todos, y van a inclusive hasta cristianos, católicos y aunque ateos, porque ven allí que Dios o algo pasa allí. Es como cuando nosotros vamos o nos enseñaron que tenemos que ir a tal lugar porque allí está la gloria de Dios. Y vamos a un lugar físico. Entonces Jesús le dice: miren, la señal que le voy a dar, destruyan este templo y en 3 días lo voy a edificar, o lo voy a volver a levantar. Y es allí donde ellos no entienden, porque él está hablando de ¿qué? De su cuerpo. Y aquí es la primera vez que se nos muestra algo diferente y se les muestra a los judíos que Dios podía morar con el hombre. El cuerpo humano podía ser la morada, el templo, la casa de Dios. Así como el tabernáculo fue lleno de la gloria y de la presencia de Dios cuando el diseño fue construido. Fíjense que la gloria de Dios no vino sobre el tabernáculo, ni siquiera sobre el templo, pero vayamos al inicio del tabernáculo hasta que todo esté perfectamente de acuerdo al diseño. No tenía que faltar nada. No es que, no, ponele 10 centímetros más, total, no te da problema. Uy, pero esta vara quedó corta. No pasa nada si con Dios es bueno, va a entender.
¿no? No, pero si yo creo que la figura esta podría ser así, no. Dios tuvo que ungir, darle gracias, sabiduría, inteligencia, creatividad a mucha gente para construir el tabernáculo de una sola pieza tallada a mano. Y tenía que ser la medida exacta, y las manzanitas exactas, y la medida de la copa para el aceite, todo tenía que ser exacto. El arca del pacto, los querubines, la medida, la tabla, los querubines que estaban en los colores de las tiendas, la tela, no, que es mucho trabajo teñir este color, mira, no me quedó tan azul, no me quedó tan rojo. Dios va a entender, Dios no acepta un diseño diferente al que Él estableció. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Entonces, cuando Moisés lo hizo tal cual como estaba en el diseño, es allí donde la gloria de Dios descendió. Es así que nosotros tenemos que entender algo. Que la iglesia, cada uno de nosotros, como creyentes, gracias a Jesucristo y por su sangre, y Él pagó, y eso lo sabemos todos, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Hoy tenemos esa entrada al trono de la gracia, tenemos esta accesibilidad para ir a su presencia, para orar, para adorarle, para cantarle, tenemos esta libertad, este perdón de Dios por medio de Jesucristo, pero no queda allí. No queda solamente que fui perdonado, que Dios me perdonó, que voy a ir al cielo. No, es el propósito principal de la iglesia o de la redención, de la salvación del hombre. Va mucho más allá. Es ahí donde se cumple la profecía del Mesías en Isaías 7, dice que la Virgen, que les doy una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando viene Cristo, dice que vino el Espíritu Santo sobre él, y nosotros entendemos que Cristo era el templo, era el tabernáculo, era el lugar donde Dios moraba sobre él. La misma gloria, la misma nube, la voz de Dios dice, aquí está mi hijo, en quien tengo complacencia, a él oír, a él seguir, y los milagros que ocurrían. Y él Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está entre ustedes, porque él era el templo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vino a visitarnos. Y eso es lo maravilloso. Por primera vez aparece alguien, un humano, un hombre, lleno de la gloria de Dios, de la plenitud de Dios, porque todo era un templo, un lugar físico. Y la disputa entre los samaritanos, que no, que aquí hay que adorar, no que hay que adorar allá, y Jesús le dice, de cierto te digo que llegará el día que ni allá ni acá adorarán al Señor, sino que en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Comenzó Jesús a ir más allá de lo que los judíos entendían. Pero ¿cómo? ¿Dios no está en Jerusalén? ¿No es el lugar, la ciudad de Dios? ¿No es el templo donde Dios habita, donde tenemos que ir con los sacrificios, donde tenemos que ir a orar? Recuerden que 3 veces al día iban a orar al templo. Los mismos discípulos, después que Jesús fue ascendido a los cielos, seguían practicando, yendo al templo a orar en la mañana, a orar en la tarde, a orar en la noche. El lugar, ellos tenían un lugar, tenían esa costumbre, esa tradición.
Pero aquí vemos a un Jesús que es el verdadero tabernáculo. Es el diseño perfecto de Dios, el varón perfecto. ¿Qué ocurre entonces con la iglesia? ¿Qué ocurre con la iglesia? Entonces la iglesia, Jesús asciende, dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean ¿qué? Llenos, vestidos de poder de lo alto. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¡Wow! ¿Eso era una novedad? ¿Cómo el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros? ¿Qué ocurre en Pentecostés? Estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos, orando, cantando al Señor, y de repente descendió el Espíritu Santo como llama de fuego. ¿Qué ocurrió en el tabernáculo? ¿Qué ocurrió en el templo? De repente el templo se llenó, de repente la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, pero esta vez sobre hombres y mujeres. Nos transformó Dios en su templo. Pero ¿cuándo el Espíritu Santo descendió sobre el hombre? Cuando el diseño perfecto de Dios habita o se muestra en nosotros, no antes. ¿Y por qué esto? Porque Cristo, que es el diseño perfecto, Él resucita, está 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino, Él camina, Él va convenciendo o tratando de abrir más los ojos, porque había muchos discípulos que todavía dudaban de Él. Entonces, una vez que Él logra esa percepción, esa firmeza en la fe de cada uno de sus discípulos, que no eran 12 ya, dice que había 120 en el templo, en el lugar, en el aposento, donde ellos estaban reunidos, pero Él asciende, dice, no se vayan 10 días después, que viene la fiesta de Pentecostés, el momento exacto, Dios desciende con su gloria sobre cada uno de ellos y lo hace con señales y con pompa. No lo hizo en silencio, lo hizo potente. Y de repente se oyó como un estruendo, como un viento recio que soplaba. No era un viento que soplaba, era el ruido. No sé si han estado en tormentas donde se escucha el viento soplar, el estruendo de un viento recio que sopla, que llamó la atención no solo de ellos, sino de todos los que estaban en Jerusalén. Y dice que le fue repartido sobre ellos lenguas como de fuego. O sea, el fuego de la presencia, de la gloria de Dios, desciende por primera vez sobre el hombre, el cual había sido destituido de su gloria, pero ahora Dios lo llena de la gloria de su presencia a cada uno de ellos, los remueve, los sacude, los transforma en su templo, porque el diseño perfecto que es Jesucristo, llegó al trono nuevamente. Él dice, yo voy y me sentaré a la diestra del Padre, me sentaré en mi trono otra vez, como el Rey, como el Señor. Hecho está, terminó su obra, entonces el Padre ve completada la redención y aquellos que han creído en Él, dice que los ve a través de la perfección de Cristo. Es allí donde nosotros ahora somos parte de su nación, somos parte de su pueblo, somos su templo. Él habita ahora en nuestros corazones. Cada creyente es lleno de la gloria y la presencia de Dios porque ve a Cristo, ve el diseño perfecto ya puesto en nosotros.
ya nos ve como el pecador, ya no nos ve como el destituido de su gloria, ya no nos ve como el condenado a muerte, ya no nos ve como aquel hijo del diablo, nos ve ya como su hijo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Nos ven como su hijo. Y si vamos ahora un poquito más allá, queremos ir más allá. ¿Cuánto le gusta ir un poquito más allá? Conocer. Entender, porque el tema es cuál es el propósito maravilloso de la iglesia. Porque muchas veces nosotros vamos que la iglesia es para predicar, la iglesia es para reunirnos, la iglesia es para hacer tal cosa, para cantar, para hacer el ministerio, para salir, para evangelizar. Y es verdad, la iglesia hace esa función. Somos todos evangelizadores, están los maestros, están los pastores, están los apóstoles, están los evangelistas, están los maestros, está la congregación, están las alabanzas, está la adoración, está la oración, está la Biblia, está el canto, todo es parte, es verdad, pero eso no es el centro más importante de la iglesia. Porque la iglesia no se queda solamente en la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo y ser dotado de poder para un ministerio. La iglesia no está solamente limitada a ser luz y sal. La iglesia no solamente fue el propósito de Dios para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para ir y hacer algo a la sociedad. Ese no es el propósito principal, como lo hemos vivido muchas veces. Y como muchas veces gente que lo vive así, que no está mal porque hay que hacerlo, es parte de la función de cada uno como cuerpo de Cristo, como su pueblo. Somos luz y somos sal, no se niega, pero no es el propósito principal y el más importante para Dios, del cual por eso fundó, creó la iglesia. Y cuando uno entiende lo que vamos a ver ahora, que no hay ningún misterio, todo lo hemos visto, pero a veces no lo asimilamos realmente. En Juan, vamos a ir a Juan 17, versos 20 al 24, ténganlo ahí. Dice, más no ruego, aquí Jesús está orando antes de ir a la cruz, más no ruego solamente por estos que eran sus discípulos, que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros y por toda la iglesia en sus generaciones. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vemos aquí en esta oración? Jesús orando al Padre, pero en esa oración nos está involucrando a todos y dándonos un propósito, una enseñanza, una revelación de la verdad, del por qué Él vino, de por qué Él nos perdonó, nos tuvo que redimir, tuvo que pagar el precio del pecado, el juicio de Dios sobre Él,
¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Para sanarnos? Sí, nos sanó. ¿Para salvarnos? Sí, nos salvó. ¿Para crear un cuerpo en la tierra? Sí. ¿Para crear su iglesia? Sí. Pero aquí va más allá. Padre, te ruego que ellos sean uno, como tú y yo. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero hay una perfecta unidad. Adonai y Ejad, Dios es uno, no hay otros dioses, es uno. Y aquí Jesús dice, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Pero va más allá de la unidad de la iglesia, de sernos uno. Dice que ellos sean uno con nosotros. Que haya una unidad. Y yo para eso les di que mi gloria. Y ahí está el punto. No somos uno porque me siento, porque lo amo, porque quiero, porque me cae bien. Soy uno por la gloria que el Hijo derramó sobre nosotros para que la misma unidad del Padre con el Hijo sea igual para nosotros, porque la gloria, la imagen de Cristo está en nosotros. Entonces hay una unidad. Recuerdan que hablamos de que el final, nuestra casa, nuestra morada eterna, ese tabernáculo que era la nueva Jerusalén, éramos nosotros. Éramos cada uno de los creyentes, de los cristianos que hemos creído, hemos sido parte de su casa, de su edificio. El maravilloso propósito de la iglesia de ser cristianos es ser uno con Dios, es habitar con Él, es ser parte de su casa, es ser su templo, somos uno con Él. El fin de todo el cristianismo es ser la Nueva Jerusalén, o sea, la ciudad, el edificio de Dios, la morada eterna de Dios. Entonces, ¿qué me queda a mí? Yo tengo que lograr ver este panorama de qué significa la unidad. Que la unidad no habla solamente de estar unidos, así que pegaditos uno al lado del otro. Y lo relacionamos con el matrimonio. Por eso que Cristo habla del matrimonio. El apóstol Pablo habla mucho del matrimonio. Por eso que Dios quiere que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó y se dio y le proveyó todo. Pero la esposa respete a su esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo, porque hay una unidad. Yo no estoy con Dios por los panes y los peces. Yo no estoy con Dios por lo que Él provee, por lo que Él da, por lo que Él hace. No estoy con Dios para impresionarlo. No estoy con Dios para que Él me vea y diga, wow, qué bueno que es Alberto. ¿Cuánto ora Alberto? ¿Cuánto ha predicado? ¿Cuánto ha hecho? No estoy con mi esposa para impresionar a mi esposa. No estoy con mi esposa para que me adore, para que se incline ante mí, para que me sirva. No estoy con mi esposa porque yo me sentía solo y quiero estar con alguien. Primeramente estoy por amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Tengo que amarla como Cristo ama a la iglesia, con todo. Dio todo por la iglesia. Y en esa unidad es donde hay una perfección.
Entonces ya no estoy con Dios porque quiero servirle, porque lo que Él me da, por lo que Él me ha dado, por lo que Él ha hecho por mí. Yo estoy con Dios porque anhelo una relación con Dios. Cambia la figura. Yo no estoy predicando acá porque me es impuesta la carga o porque me he impuesto el llamado, sino porque hay una relación con Dios. Entonces yo no oro porque soy cristiano. Yo oro porque amo al Padre, amo a Dios y quiero tener una conversación con Él. Quiero tener una relación con Él. Hay una unidad, Él conmigo y yo con Él. Yo no estoy hablando con mi esposa porque es mi esposa. Oh, amada mía, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? No. Hay una relación y una conversación fluye sola. Si usted no se relaciona con su cónyuge, no está teniendo una buena relación. Si yo no estoy teniendo una buena relación con Dios, es porque oro poco, porque oro mecánicamente, la Biblia me cansa, la Biblia no la entiendo. Pero cuando yo entiendo que es una relación, que la voluntad de Dios, el propósito de Dios desde el principio fue vivir con nosotros, relacionarnos con nosotros, pasear con nosotros, caminar con nosotros, mi vida comienza a tener un sentido diferente a no que tengo que servir a Dios, hay que tengo que hacer esto, hay que tengo que correr acá, hoy no oré. No, yo comienzo a disfrutar la oración, yo disfruto la relación entre la iglesia, la congregación. Comienzo a congregarme porque amo a Dios, porque tengo una relación con Él, pero también hay una unidad como hermano, como cuerpo. Eso tiene que ser. Y Jesús dice, porque cuando ellos sean uno, el mundo creerá. Yo puedo hacer campañas evangelísticas, puedo hacer programas de televisión, pero la gente no va a creer hasta que yo no sea uno. La gente no vea que la iglesia es un solo cuerpo, que hay amor, que hay tolerancia, que hay perdón entre nosotros, que nos soportamos, que nos animamos, que somos uno. Y que Dios habita en medio de su pueblo. Apocalipsis 21:3, que dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es el fin. No hay otro propósito de Dios. Claro, estamos ahora de paso, estamos en este mundo, pero de paso, y mientras estamos de paso, luz al mundo somos. Vayan y enseñen, vayan y prediquen, vayan y hablen de mí. Oramos, cantamos, adoramos, pero porque anhelamos, ¿qué cosa? Estar con Él siempre. Entonces yo no puedo estar con alguien que no amo. Yo no puedo conversar con alguien que no amo o que no me interesa. Por eso que a veces nos cuesta orar porque lo vemos como un acto de religión o un acto que porque soy cristiano. Y no lo vemos como una relación donde yo entiendo la unidad. Esto va más allá de todo lo que a veces nosotros podemos ver la iglesia como tal. El hecho de que hoy yo entienda de que soy uno con Dios, no con algo que no existe o algo que... No. Hay una relación profunda con el Creador del cielo y de la tierra, y por eso es que el amor de Dios es tan grande, su perdón, porque la voluntad de Él siempre fue tener un pueblo, un templo, una casa, una morada con el hombre. No con un edificio de concreto
de materiales, no con una carpa, con una tienda como el tabernáculo. A Dios no le interesa, a Dios le importa usted y yo. Cada persona le importa porque Él quiere morar, quiere llenarlo del Espíritu, quiere llenarlo de su imagen, de su gloria, y que Él pueda ver en nosotros la imagen del perfecto hombre, el diseño del tabernáculo perfecto, la morada de Dios con los hombres. Y esto a mí me llena de emoción, porque más allá del servicio, más allá de un tiempo de oración, más allá de estudiar la Biblia, hay una relación con Dios, hay una unidad. Yo quiero caminar con Él, yo quiero escucharlo, yo quiero que Él me escuche, conversar con Él. Y toda la Biblia, si leemos toda la Biblia y unimos todo, siempre es lo mismo. Por eso que Cristo nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Por eso que Él mostró en cada oración, en cada acto que Él hacía, en cada servicio, su relación con el Padre. Él se alejó de la religión judía. Porque lo que era el judaísmo era sombra y figura de lo que era lo real. Moisés vio lo real, pero construyó una figura. Pero eso no era lo real. Lo real éramos nosotros. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el edificio de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios, el templo. Somos el templo de Dios. Es lo que más me interesa a Dios. Que yo le sirva a Él con gratitud, con amor, con alegría, porque yo le amo, porque Él está conmigo y yo estoy con Él. Es allí donde yo comienzo a disfrutar del cristianismo, a disfrutar de Cristo, a disfrutar de lo que Él hizo. Entonces ya no es una imposición, ya no es una carga, ya no es un fastidio como para el pueblo de Israel era un fastidio ya hacer los sacrificios, ir al templo, hacer todo. Y Dios condenaba la idolatría, porque para Él era un adulterio. Si yo amo más otras cosas que no sea Él, estoy siendo infiel. Y no es que yo no ame a mi esposa, no ame a mis hijos, no ame el trabajo, no ame la profesión, sino que yo lo dejo a Él para abocarme a esto que amo más. Y a Dios lo tengo en segundo plano. ¿Cómo se sentiría el esposo o la esposa si eso ocurriría? Que el esposo se aboca más al trabajo, que es más importante el trabajo, que tiene una adoración por su profesión, por su carrera, que por su esposa, o viceversa, la esposa por sus hijos más que su esposo, porque la unidad es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Serán una sola carne. Entonces, cuando yo entiendo esto en relación con Dios, ¿qué es lo que yo privilegio? ¿Qué es lo que es más importante para mí? Ahora, yo no voy a dejar ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni el trabajo, porque amo más a Dios. No, no, no. Es lo que hay en el corazón, es lo que yo disfruto, es lo que yo hago, ¿por qué lo disfruto? ¿Por qué lo disfruto? Entonces, es ahí donde yo entiendo que la iglesia, el propósito de la iglesia, va más allá de lo que yo haga, sino de lo que yo perciba, viva con Dios. Póngase de pie. Y hay mucho de este tema en la Biblia, muchos versículos, muchos ejemplos, muchas enseñanzas. Pero que hoy nos podamos ir
con el corazón abierto al Señor, al Padre, al Dios Todopoderoso, al Dios que quiere ser nuestro amigo, nuestro partner, aquel que está a nuestro lado, aquel que camina con nosotros, que nosotros podamos hablar con Él, podamos disfrutar su presencia, disfrutar su compañía, saber que Él habita en nosotros, que soy el templo, que me ha hecho su casa, su morada, donde el trono de Dios es el cielo y el estrado de sus pies la tierra, pero Él ha querido habitar en nosotros. Por eso nos creó para habitar con nosotros. Lo más hermoso, lo más maravilloso para Dios es estar con nosotros. ¿Será igual para nosotros con Él? ¿Es lo más maravilloso para nosotros? ¿Es disfrutar su presencia? ¿Es disfrutar servirle, predicar, enseñar? Porque yo tengo una relación, es como cuando usted conoce a alguien maravilloso y usted habla siempre de esa persona. Hagamos de Dios lo más importante. Dejemos que Él sea uno con nosotros. Amémosle. Pongámonos delante de Él siendo transparentes. No seamos aquellos que fingen, que queremos engañar a Dios, que queremos aparentar, que no le queremos decir la verdad a mi esposo, a mi esposa. No, yo soy fuerte, no, yo sí todo lo puedo. No, digámosle, confiemos en Él. Así como tenemos que confiar en nuestra esposa, en nuestro esposo, que conozcan todo de nosotros, las fortalezas, las debilidades, los problemas, las inquietudes, los temores, las preocupaciones, que Dios pueda oírnos hablar. Así que cerremos los ojos, piense en el Señor, levante su corazón delante de Él, tómese ese tiempo a solas allí, estamos reunidos, pero que tome un tiempo mirándole a Él, prestándole atención a Él, que el Espíritu Santo abra el entendimiento, los ojos para verle, para entender que somos uno, la iglesia es la esposa del Cordero, que hay una unidad, que Dios vino a morar en usted. Y usted lo más maravilloso, precioso para el Padre. Podamos tener esa relación de amor con Él, relacionarnos con Él. Que esa paz, que su presencia, que el gozo, que la alegría, que la fortaleza, que la sabiduría, el poder de Dios se manifiesta en ustedes todos los días. Que al acostarse usted diga, Padre, gracias por este día que pasó, gracias por estar con nosotros, gracias por la familia, gracias por estar siempre, hasta el fin del mundo conmigo y levantarme a la mañana y alabar su nombre y glorificar su nombre y tener la conciencia limpia delante de Él. Porque Él es lo más importante, es lo más maravilloso para mi vida. Y lo amamos, y le servimos, y queremos hablar de Él, y queremos congregarnos, y queremos cantarle y adorarle, y queremos estar juntos y compartir de Él, y edificarnos mutuamente, y ayudarnos mutuamente como un cuerpo unido en amor y unido por el Espíritu Santo. Señor, gracias por la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener la unidad del Espíritu, a mantener la unidad de tu iglesia, la unidad del cuerpo. Señor, ayúdanos a servirnos los unos a los otros, a perdonarnos, a soportarnos,
a ayudarnos, a bendecirnos, edificarnos, construirnos y mantenernos, Señor, apegados a ti. Padre, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice tu casa. En el nombre de Jesús. Y Padre, si hay algún enfermo, Señor, sana en el nombre de Jesús. Que tú libres el alma angustiada, el alma atada, sea liberada en el nombre de Jesús. Que la mente turbada, Señor, sea ordenada, sea limpiada, sea alumbrada, que tu gloria resplandezca, que la mente de Cristo sea instalada allí para tener esos pensamientos hacia ti y la mirada puesta en los cielos, porque allí está nuestra ciudadanía. Señor, aquel que está caído, levántalo, fortalécelo, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, al que duda, Señor, sea convencido de la verdad. Aquel que está frío pueda encenderse en el fuego de tu espíritu, Señor, y sea usado por ti, y sea congregado y unido al cuerpo, para que juntos avancemos hasta el día en que tú vengas a buscarnos, Señor. Padre, trae paz al alma que está turbada, que está preocupada, que está ansiosa. Señor, trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, tócanos en esta tarde. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a tus hijos. Bendícenos. En esta hora, tócanos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra, alabanza. ¿Quién como tú, Señor? No hay nada, no hay nadie como tú, Señor. Nadie es comparable a ti. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. Te amamos a ti. Te adoramos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos siga dando entendimiento. Nos siga, Señor, edificando, construyendo. Nos siga enseñando la verdad y podernos mantener firmes en la fe, permanecer hasta el día en que tú vengas. Guárdanos de todo mal, líbranos del malo, líbranos de los perversos, cuídanos, Señor, defiéndenos, Señor, que podamos habitar bajo la sombra del Omnipotente, bajo tus alas, Señor, porque tú eres nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Gracias, gracias. Toda la gloria a ti, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Señor, te alabamos.